14 de febrero de 2015, es un gusto recibirlos en este espacio de entrevista de Informa TVX. Quiero recordarles que nuestras redes sociales están abiertas para su participación, @canal TVX y @expresa TVX son nuestras cuentas. Estamos en Twitter y también estamos en Facebook. Luis Mario Rodríguez, lo he dicho, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES, se encuentra conmigo en este set. Estaremos analizando la organización y la transparencia del proceso electoral durante el 2015. Hablemos un poco del contexto. Y es que esta semana se venció el plazo para que el Tribunal Supremo Electoral imprimiera las papeletas de votación para las próximas elecciones, según lo establece el Código Electoral en su artículo 186. En este marco, aliados por la democracia, Arena, PDC y PCN solicitaron al Tribunal Supremo el rediseño de papeletas ante los espacios vacíos por candidaturas no inscritas, lo que según los demandantes viola la equidad gráfica de los partidos en contienda. Recientemente, la Sala de lo Constitucional rechazó un recurso de amparo que buscaba regular la impresión de papeletas. La Sala señaló que la máxima autoridad en esta materia es el Tribunal Supremo Electoral. Estamos a 16 días para ir a las urnas y es importante analizar la labor que está realizando la autoridad electoral en organización y en la transparencia de los próximos comicios. Por eso, para analizar esta situación, lo he dicho, Luis Mario Rodríguez está con nosotros y estaremos conversando durante los próximos 20 minutos. Director, bienvenido. ¿Qué tal, Saúl? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por atender nuestro llamado. Importante analizar las elecciones a 16 días. Correcto, estamos ya básicamente a las puertas de un nuevo proceso electoral, uno que va a distribuir el poder político en la Asamblea Legislativa y en el territorio nacional, porque elegimos también alcaldes y consejos municipales, y un evento electoral muy particular porque tiene características que no han tenido los eventos electorales anteriores en materia de consejos plurales y en materia del voto cruzado. Excelente, estaremos hablando de esos temas durante los próximos minutos. Doctor, quiero hablar lo primero y agotar un poco la discusión que se generó hace unas semanas respecto a la situación en la posición de los emblemas en las papeletas de votación. Aliados por la Democracia hacía un señalamiento al tribunal: hay que reorganizar esos espacios vacíos para que no pueda violar la equidad gráfica. ¿Había que rediseñarlos a pesar que los 10 partidos políticos inscritos habían estado de acuerdo en esos espacios en blanco, director? Bueno, Saúl, mire, ese es un tema que por lo menos en la sociedad civil distrajo la discusión de los temas importantes. El tema de la papeleta fue más una disputa entre los partidos políticos y estoy seguro que los ciudadanos se han de ver sorprendido o se sorprenderán, el que no lo ha visto, cuando en determinados departamentos llegue y va a haber un espacio entre, en algunos casos, Arena y el resto de partidos, y en otros casos, como San Salvador, el Frente y el resto de partidos. Parlamento Centroamericano, hay ventaja gráfica para Arena, y entonces ahí lo que Aliados por la Democracia señaló en una conferencia, cuyo tema central no era ese, sino que el de la organización y el de la transparencia del evento electoral, que era importante que el Tribunal Supremo garantizara, como en todos los aspectos de un evento electoral, la equidad. La equidad se garantiza en distintas áreas en una competencia electoral: equidad financiera, equidad en la organización de la elección de tal forma que todos los partidos confíen en que está bien dispuesto todo para que se facilite el voto al elector. Y en este caso, que nunca lo habíamos vivido, o dicen que lo vivimos en 2012, pero la relación entre sociedad civil y el Tribunal Supremo Electoral era tan buena que probablemente no nos percatamos. Muy bien, hay un tema, y es que usted dice justamente el Tribunal Supremo ha señalado esa situación de los espacios vacíos en la papeleta, también se presentó en 2012. Así es. Ahora sí tenemos de alguna forma la demanda por parte de sociedad civil y partidos políticos para regular el tema. Vayamos al fondo. ¿Hacen falta reformas al Código Electoral para que este tipo de vacíos en la ley puedan garantizar que ante una falta de inscripción se reacomode una papeleta de votación? Porque hasta el momento eso no existe en la ley. Buen punto, Saúl. Justamente la necesidad de revisar el proceso electoral cuando éste ha pasado se da porque precisamente identifica vacíos que podrían llegar a resolver problemas como este de la papeleta. Correcto. Al que el tribunal se enfrentó en 2012 y que se vuelve a enfrentar ahora de una manera mayúscula en el 2014. No cabe duda que ahí pudo haberse resuelto probablemente por una resolución del tribunal y una conversación con los partidos, en el sentido que siempre se respetaba la ubicación de los partidos por la rifa que legalmente establece cuál es la ubicación de cada uno de los partidos, pero bastaba con decirle a los partidos: mire,
vamos a redistribuir el espacio entre una columna y otra. Usted siempre va a ocupar la última posición, usted siempre va a ocupar la primera y los que están en el centro seguirán ocupando esa posición. Al final, ojalá que justo con una revisión legal, esto se pueda claramente incluir en el Código Electoral para que no nos vuelva a suceder, porque la idea es que el voto cruzado y los rostros de los candidatos permanezcan por siempre, a menos que haya una interpretación nueva de parte de otra sala de lo constitucional. Excelente. Pero se podrían estar dando estos problemas en el futuro. Lo que usted nos dice es que a pesar que la ley, el Código Electoral específicamente, que es lo que vendría a regular el funcionamiento del Tribunal Supremo, no le establece este mandato directamente, sí pudo existir una resolución en comunicación con los partidos políticos para resolver los espacios vacíos. Efectivamente, Saúl, porque la sala les recordó, no había necesidad de recordarles, que hay que garantizar la igualdad en una contienda electoral, la igualdad en los ámbitos que ya mencioné, incluyendo ahora ese concepto que no recuerdo ni quién se lo inventó, de equidad gráfica. ¿Ya? Fue señalado en esa conferencia. Claro, porque obvio que hay ahí una situación en la que se tiene una ventaja, digamos, principalmente para evitar votos nulos, porque no es lo mismo que usted esté entre el montón de listas y columnas donde se sale de su recuadro fácilmente para anular al siguiente, a que tenga un espacio, digamos, donde la nulidad del voto no estaría, digamos, en qué, en veremos, ¿no? Excelente. Director, hay que hablar de otros temas. Usted ya ha dejado ese punto resuelto. Para nosotros era importante conocer y profundizar también propuestas a futuro, porque tenemos esta discusión ahora y es importante sin duda reformar algunas cosas en la ley para que no existan vacíos. Ahora, en la organización del evento electoral como tal, 16 días, el Tribunal Supremo estará enfrentando unas elecciones en las cuales el escrutinio se hace complejo ante el voto por rostro, ante el voto también cruzado. ¿Cómo está evaluando la respuesta del Tribunal Supremo Electoral ante esa situación? Bueno, mire, aquí hay varias situaciones que deben discutirse y deben ponerse sobre la mesa. La primera es que justamente, ya lo dijimos, nos enfrentamos a un proceso electoral complejo, por lo menos desde el punto de vista de administración, porque el voto cruzado requiere un mecanismo de conteo mucho más complejo que el voto por bandera, donde era un voto entero y ahí no había que andar buscando y sumando las fracciones de votos. También hay que calcular en los consejos plurales cuántos concejales entran del partido que perdió, de la oposición política, y hay que educar a la gente. El Tribunal Supremo Electoral recibió básicamente la sentencia de la sala a pocos meses de la elección, cuando ya el plan general de elecciones venía desarrollándose. Luego la Asamblea Legislativa tiene un retraso, ¿ya? Y bueno, el tribunal hereda una situación compleja que ha tenido que enfrentar. El pecado del Tribunal Supremo Electoral en los últimos meses ha sido no informar. ¿Ha tenido poca información las organizaciones sociales? Poca información y lamentablemente una relación diferente, si lo queremos calificar así, con las organizaciones de la sociedad civil. En 2012 el Tribunal Supremo Electoral nos llamó a 12 organizaciones, si no recuerdo mal, entre las que estábamos ARPAS, la UCA, Concertación Democrática, FESPAD, Aliados por la Democracia, FUSADES y otros, para que le ayudáramos a hacer educación cívica, con fondos de A&D a través de una entidad que se llamaba Democracia Internacional. En esta ocasión, que es más complejo el voto, no nos llamó a ninguna, vía Ramón Villalta reclamando que no se había acercado a la ISD, que tiene una capacidad territorial, creo yo, la mayor de todas las organizaciones de la sociedad civil en el país, y no la llamó para hacer campaña de educación cívica. Ahora, el cambio en la relación entre las organizaciones de la sociedad civil y el Tribunal Supremo Electoral vino de la mano del cambio de autoridades, director. Bueno, mire, esa es una posibilidad. Acuérdese que además, una variable adicional en esta situación es que el Tribunal Supremo Electoral tiene 3 integrantes nuevos, 2 de ellos sí ya venían, la magistrada Guadalupe como suplente y ahora sube a propietaria, y el magistrado Argüello, que siempre fue magistrado en el quinquenio anterior, y entran 3 nuevos, el doctor Cardoso, el doctor Olivo y el licenciado Ulises Rivas. Probablemente esa misma situación de novedad y un complejo evento electoral con estas cosas nuevas, con estos mecanismos nuevos, les ha complicado, pero en la conferencia que dieron el día martes, si no me equivoco, en una cadena nacional,
creo que han empezado a disipar algunas dudas. Esa información en un evento electoral, siendo el árbitro, es el corazón de su trabajo, porque de esa manera no solo los ciudadanos, sino que las organizaciones que le damos seguimiento al evento electoral, estamos enterados de qué sucede. Ahora hay que profundizar esa información que ya empezó a dar el tribunal, principalmente en el tema del sistema de transmisión y procesamiento de datos. Excelente. Director, hay un tema importante. Usted ha dicho en la última conferencia de prensa que brindó el Tribunal Supremo Electoral, por ahí lograron disiparse algunas dudas. La información es fundamental para garantizar la transparencia. Correcto. Lo ha dicho. Ayer el UDOP reflejó los datos de su última encuesta y habla de la confianza en el proceso electoral. Según la encuesta del UDOP, el 21.2% de los ciudadanos no tienen ninguna confianza en el proceso electoral, un 38.5% dice que poca, un 17.7% dice que alguna y un 22.6% dice que mucha. No podemos analizar los números aislados, por eso yo quiero comparárselos con la misma encuesta un año anterior. La gente decía que no tenía en un 11.1% decía que no tenía ninguna confianza, un 40% que poca, un 20% que mucha y un 28.9% que alguna. Entonces, digamos, hay números similares, poca 38.5% en 2015 y poca un 40% en enero de 2014. Así es. ¿Qué nos están diciendo estos números? Bueno, mire, empecemos antes de referirnos a esos, al más de 80% de los ciudadanos que básicamente, aunque han escuchado hablar del voto cruzado, no saben cómo lo van a utilizar, de acuerdo a la encuesta de la UCA. Hay mucha ignorancia en el tema. Y eso se debe a la falta de educación cívica por parte de la autoridad electoral, un tema que hemos tenido que asumir la sociedad civil. Hay varias organizaciones, no solo en redes sociales, sino que en el terreno, en nuestro caso en las universidades y en 7 departamentos. Hicimos una alianza con Un Techo para Mi País y con CREO, organizaciones de jóvenes muy entusiastas que creen en el sistema democrático. Y entonces decía el rector de la UCA ayer, ese desconocimiento y esa falta de información podría hacer que, de alguna manera, primero no se aproveche al máximo la reforma electoral que se ha tenido, y segundo, de alguna manera, bueno, se disminuya la credibilidad en el tribunal en el tema de la implementación de estos nuevos mecanismos. Así que lo importante acá, Saúl, es que el tribunal en las pocas semanas que quedan se reúna con distintas entidades, cuerpo diplomático, sociedad civil, para, por ejemplo, describirles paso a paso cómo va a funcionar el sistema de transmisión y procesamiento de datos, señalarles cómo va la capacitación de la Junta Receptora de Votos, bueno, señalar cómo ha organizado el tema de la seguridad de los centros de votación, cómo se ha coordinado, que estoy seguro lo han hecho. Entonces, eso es vital para que todo mundo creamos en el proceso. De fraude, creo yo, por lo menos la institución que represento, y creo que en Aliados de la Democracia, por la democracia también, no estamos nosotros poniéndolo sobre la mesa ni en el debate. Excelente. Lo que creemos que puede haber es un poquito de desorganización que ya han intentado aclarar en esta conferencia. Yo le nombraba las cifras, director, porque si hacemos una comparación respecto a hace un año específicamente, las cifras no varían mucho, pero sigue existiendo escepticismo por parte de la población sobre el funcionamiento y la confianza del proceso electoral. De alguna manera también es una situación endémica, una cultura ya propia del salvadoreño, desconfiar de su proceso electoral, cuando hemos pasado algún periodo ya después de la firma de los acuerdos de paz, que hemos tenido elecciones fraudulentas. ¿Sigue existiendo esa espinita para poder confiar en las instituciones? Bueno, la encuesta no señala si la pregunta se refiere a la organización del evento electoral o a la justicia electoral, sino que lo hace, correcto, lo hace de manera general. Fíjese, después del acuerdo de paz, el Tribunal Supremo Electoral ha tenido que organizar ya varias elecciones presidenciales y varias legislativas y municipales. Y las encuestas postelectorales, en este caso del UDOP y de otras entidades, señalan que la mayoría de ciudadanos tienen confianza en la organización del evento electoral. Aunque por excepción en el 2004 y 2014 algunos dijeron que hubo una situación irregular, estas se resolvieron a través de las vías legales. Excelente. Donde hay mayor desconfianza, pero probablemente la ciudadanía, por la especialización del caso, no lo detecta, es en el tema de justicia electoral, que es donde tenemos un vacío y una deficiencia importante y que podría generar desigualdad en la competencia electoral. Y que se sigue señalando la diferencia entre funciones administrativas y jurisdiccionales dentro del tribunal, ¿no? Necesario.
Director, tengo que hacer una pausa. Hay un par de puntos más que me interesa abordar con usted en esta entrevista. Lo seguiremos haciendo después del corte. Les pedimos a ustedes que sigan pendientes de esta entrevista. Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSAES, se encuentra conmigo analizando la organización y transparencia de las próximas elecciones. Ya volvemos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSAES, se encuentra conmigo. Estamos analizando la organización y la transparencia del proceso electoral el 1 de marzo de 2015. Hemos hablado ya sobre algunos puntos que generaron polémica en los últimos días, la ubicación de las banderas en la papeleta de votación, y ahora estamos hablando también de la confianza ciudadana a este proceso electoral. Sin duda, hablar de confianza es hablar también de la fiabilidad, de la agilidad que pueda tener el Tribunal Supremo Electoral en transmisión y escrutinio de resultados. Director, yo quiero que veamos unas declaraciones de dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral que estuvieron en el programa esta semana y que nos intentaban explicar también el proceso de escrutinio para que lo podamos ver juntos. Veamos el siguiente video. En la JRB no se va a hacer ningún cálculo matemático ni nada. Esa acta se va a transmitir a un centro de procesamiento de datos que va a estar en la feria, CIFCO, CNPRE, se le conoce eso, y ahí nuestros sistemas electrónicos van a ir procesándolo y lo van a procesar esos votos fraccionados o divididos, esos fragmentos de votos se van a ir procesando y a través de mecanismos, fórmulas y algoritmos. Una vez ya consolidado esos datos, se va a hacer el cálculo que establece el artículo 217, que está unido a lo que establece el artículo 13. Esos artículos no han tenido reformas. La forma como se asigna de cocientes y residuos se mantiene, porque así lo establece nuestra ley y nuestra constitución, que sea proporcional. De acuerdo. Entonces, viene y se van a transformar todos esos votos válidos de cada partido, se van a transformar en escaños. Tal como está establecido Tal en el Código como está en Electoral. 217. Como ha sido hasta... Como ha sido siempre. ahora. Entonces, ahí, ¿qué es lo que va a pasar? El partido va a decir, el partido 1 va a tener 5 diputados, el partido 2 va a tener 7 diputados, y así, 7. Ahí tenemos hasta por el momento el número de diputados por partido político. Ya después vamos a ir a otra acta que es de preferencias, y vamos a ver, el partido 1, que dijo que tenía 5 diputados, vamos a ver cuáles fueron los más votados. Muy bien. Y ahí el que tenga mayor número de marcas, ese, ya sea proveniente de ¿cómo que se llama?, de voto cruzado o de las mismas que marcan bandera y preferencia, ahí se va a ir determinando quién tuvo mayor porcentaje, y los primeros 5 del partido 1, ese va a ganar. Las declaraciones de Rubén Meléndez, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Doctor, sus reacciones. Él dice, la Junta Receptora de Votos no hace ningún cálculo matemático, solo consigna cuántos diputados de determinado partido tuvieron marcas y luego esto pasa a un centro de procesamiento de datos con el procedimiento que él ha dicho. Efectivamente, eso es lo que públicamente se ha conocido. Las juntas receptoras recibirán una capacitación para el llenado de actas y para contar marcas. Acuérdese que, como bien lo explicaban, tiene que haber marcas que indiquen las preferencias por cada candidato, de tal forma que el más votado entra. Correcto. Y luego tienen que haber una separación entre aquellos que han votado por un solo partido y aquellos que han cruzado su voto. Por lo general, los ciudadanos, cuando votamos, nos quedamos en justo el voto, lo ponemos en la urna y nos vamos, y no le damos seguimiento a la transformación de nuestro voto en escaños. Ese es un proceso que por lo menos algunos deberíamos conocer, me refiero ajenos a los partidos y ajenos a la autoridad electoral, para, dar fe que efectivamente hay o existen las garantías, controles informáticos que se va a procesar a través de esas fórmulas y esos algoritmos que mencionó el magistrado de manera correcta esto, ¿no? Yo considero que el Tribunal Supremo Electoral, al haber tenido durante 2 elecciones la experiencia con una empresa que le permitió conocer cómo se transmiten y procesan los datos, pues debería hacer un buen trabajo. Lo único que allá cuando se contrataba una empresa, se contrataba el paquete completo. No tenía el tribunal que andar viendo
quién iba a ser el lector óptico, quién iba a dar internet, quién iba a procesar, quién iba a comunicar o a publicar. Ahora han tenido que contratar a distintas empresas para armar el sistema. Y eso es lo que deberían dar a conocer en una reunión a la comunidad internacional y a la sociedad civil, paso por paso, desde la junta receptora hasta la transformación de los votos cruzados y fraccionados en voto entero. Ahora, en apariencia, pareciera también que no existe ningún tipo de complicación en cuanto a la transformación de estos votos en los escaños. A hecho, seguirán cumpliéndose los principios establecidos en el artículo 217 y 13 del Código Electoral. No implicará mayor complejidad que eso. Claro, ese es el paso siguiente, ¿no? El difícil es la transformación de los votos fraccionados, ¿ya?, en votos enteros. Ese es, digamos, el paso más complejo, que lo hará un sistema informático. Cuando usted ya tiene el total de votos que ha obtenido cada partido en un departamento, ahí entonces se aplica ya el cálculo de cociente y residuo y distribuye los diputados o los escaños entre los partidos. Ya eso es igual como ha sido siempre. El tema ahora es la contabilización del voto cruzado, que le agrega una complejidad al procesamiento de datos y que es lo que deberíamos conocer cómo va a funcionar. Sin duda usted ha hecho un llamado a la necesidad de la transparencia dentro de este proceso electoral, poder conocer esos detalles para poder tener garantías de una elección limpia. Yo quiero agradecerle su tiempo en este espacio de entrevista. Ha sido corto pero muy concreto lo que usted ha venido a compartirnos en este espacio. Muchas gracias. Gracias, Saúl. Muy amable. Gracias también a ustedes que nos acompañaron durante estos minutos. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero tenemos más noticias en Informa TVX. Ya regresamos.